Mi parte favorita del programa. ¿Esta es tu parte favorita del programa? Sin dudas. Bueno, Más gracias. se Lo sentir en el siento Mundial. un halago. Sentilo porque lo es. Bueno, Lo gracias. es. Gracias a toda la producción y a todos por darme el lugar para poder llevar adelante el capítulo número 18. Ahí está. Llegamos a la mitad. Y ya estamos. 50%. Ya empezamos la cuenta regresiva de los informes. No, son 32. Claro, son 32, ya pasamos la a mitad. los 16. A los 16. Bueno, la selección de Australia, por eso el fondo, por eso Inexcess. Mirá, te voy a decir, de los grupos más complicados para un equipo, habida cuenta de cómo llega al Mundial, la formación que puede presentar, los últimos tiempos de la selección. La verdad, dificilísima clasificación, por eso el clasificado inesperado, porque en más de una oportunidad estuvo literalmente afuera de la Copa del Mundo. Acá debió haber estado Perú. Arranquemos Bueno, por decir. está Australia en su lugar. Quizás por lo meritorio y lo dificultoso de la eliminatoria que juega Perú en relación a la que juega Australia, más allá de sus posibilidades. Bueno, pero Australia queda tercero en un grupo en el que casi queda Pero segundo. en algún momento aquí repasamos lo que es la clasificación asiática, que es para aquellos que no están informados, Australia hace tiempo que ha dejado de jugar la eliminatoria en Oceanía. Porque con Asia le da la chance de ir directo al Mundial y no pasar por repechaje. Y 5 rondas debió atravesar para llegar a la Copa del Mundo. 5 rondas de eliminatoria para llegar a la Copa del Mundo. Hay una ronda inicial que lo tiene como líder, en donde compitió, por ejemplo, para saber también los rivales del último tiempo a la hora después de tener que enfrentarse con Francia en la Copa del Mundo, el último campeón, nada más y nada menos, con Dinamarca, que viene creciendo muchísimo en los últimos años, y al mismo tiempo con Túnez, que ya estuvimos analizando y que tiene mucho para mostrar en la próxima Copa del Mundo. Para mí, lo más difícil es que esta selección pueda meterse en octavos de final en este grupo, pero es fútbol. El grupo D le ha tocado con dificultad. Kuwait, Jordania, Nepal y China Taipei. Son los rivales que enfrentó, a los que le ganó, en algún caso goleó, más 26 de diferencia de gol, 24. Lo que es la primera ronda de la eliminatoria asiática, Australia directamente no la juega por su posición en el ranking, juega la segunda, en donde quedan 40 selecciones para dividir en 8 grupos. Y después pasa al grupo B para enfrentarse a Arabia Saudita, a Japón, a Omán, a China y a Vietnam. Omán lo tuvo hasta último momento en suspenso a Australia para clasificarse. O sea, recordemos con qué rivales jugó. Fue menos que Arabia Saudita, quien le ganó, fue menos que Japón, que también lo venció. Y te destaco, Gastón, que de los últimos partidos eliminatorias que jugó, acá tengo un total de 7 partidos, pudo imponerse apenas en 1. O sea, milagrosamente se clasificó al duelo con Emiratos Árabes Unidos, que fue el tercero de la otra zona, al que le ganó y llegó al partido con Perú, al que debió forzar los penales y ahí llegar al Mundial con el baile de este señor Redman, que aquí lo tenemos. Esta es una selección que tiene más para contar que su arquero bailarín, pero más allá de todo eso, sepan siempre que el camino de 5 rondas fue muy complicado y que estuvo a un punto de quedarse afuera con Omán del Mundial. Y a un penal. Y a un penal, nada más y nada menos. Nos metemos en su entrenador, que es este señor, Graham Arnold. Hace mucho tiempo que está dirigiendo a la selección, le pusimos el dueño del orden porque es una selección que no va mucho más allá. Es una selección que sabe ocupar muy bien los espacios, depende contra quién juegue, que se repliega muy bien en el fondo, que tiene 4 defensores, en donde generalmente, ya estaremos hablando, su lateral derecho, quien más visión ofensiva puede llegar a tener, que atraviesa un buen momento su arquero titular, Ryan, y que después en ofensiva depende de un jugador que ya estaremos analizando. Pero Es decir, que está diciendo con corrección política que sale a defenderse. Y sí, Es sobre que no todo a los rivales. No Esa tiene la mucha más opción. No tiene mucha más opción. ¿Sabe ocupar muy bien los espacios? Sí. Tiene un volante central que ya estaremos analizando, que funciona en la mitad de la cancha como un futbolista que es clave para ordenar un equipo que fácilmente se puede desordenar. También puede jugar de contra, obvio, muchas veces no le queda otra. Depende de la inspiración de un par de jugadores para poder arremeter contra una selección de las poderosas. Pero Arnold lo que viene haciendo en el último tiempo también es encargarse de la sub-23. Ha disputado, por ejemplo, con la sub-23 el año pasado los Juegos Olímpicos y sin mayor suceso atraviesa una situación en donde debe seguir reformulando una generación que ya no tiene a Cahill. Claro. Ya no tiene a jugadores que en algún momento supieron ser de renombre en el fútbol australiano. Bueno, dueño del orden porque a veces otra no queda, más allá de las convicciones y lo que una selección pueda demostrar. Australia, clasificado inesperado, tiene a uno de los jugadores que tal vez atravesó cierto suceso y que fue reconocido en el Mundial de Rusia porque se destacó contra Francia también. Estamos hablando de Muy. Este es Muy. Su volante central tapón. Ya estaremos hablando de Rustic.
Un reloj australiano porque es el tipo que maneja la mitad de la cancha, es referente, aquí lo vemos con la cinta de capitán, tiene su trayectoria. Acá cuando vos vas a los jugadores más importantes y querés detallar su trayectoria, no encontrás grandes clubes. No encontrás grandes instituciones, no encontrás grandes momentos en, bueno, este jugador australiano se destacó en el fútbol inglés o tuvo alguna aparición. No, alguno pudo haber pasado por el fútbol de Alemania, alguno por un equipo menor de España. Generalmente hay mucho en el fútbol de Escocia, porque se facilita por el idioma, porque los jugadores australianos son bien vistos en Escocia, que también es una liga que en los últimos tiempos largos de Europa no está entre las más respetadas, por más que tenga siempre con Celtic, con Rangers pero hoy, después de muchos años, vuelve a tener 2 equipos en Exacto, en Champions, que no es poco. Cuando hablamos de Muy, hablamos de un jugador experimentado, es una selección que viene combinando, también lo hablamos en Ecuador, los jugadores nuevos con los jugadores más antiguos. Sucede que los nuevos de Australia no generan tanto como los nuevos de Ecuador, por ejemplo, o de otras selecciones, ¿no? 31 años para él, tuvo un paso menor por el Manchester City, que no es poco, y después el desempeño en Huddersfield de alguna manera trató de potenciarlo en 2018, en aquella buena primera fase que hizo en el Mundial de Rusia, pero no mucho más, no mucho más. O sea, tampoco vamos a agrandar a un futbolista que no tiene una trayectoria célebre a la hora de hablar de jugadores mundialistas. El Brighton también supo él hasta que jugó en el Celtic de Glasgow, en esto de hablar de los jugadores escoceses, del fútbol escocés y de los clubes escoceses que tienen jugadores australianos, y lleva mucho tiempo en la selección. Supo jugar el Mundial Sub-20 de Egipto en el 2009. Pasamos al siguiente. Acá me parece que está el jugador a tener en cuenta. Este es Rustic, la gran apuesta. Es de padre bosnio, de mamá rumana, nace en Australia, elige jugar en la selección australiana. Para relatarlo como es. Rustic. No mucho más. Es no mucho más. Si lees el nombre te asusta un poco. Es Harustic, pero está bien dicho Rustic. Bueno, sí, está bien. Yo fui a lo más básico, pero Croacia, la pronunciación bien. Croacia, en su idioma arranca con HR. ¿Cuál es la pronunciación correcta? Harabaská. De Croacia es Harabaská. Y arranca con HR. Jarabina, como decía Mauro Viale, bien dicho. Estaba bien dicho. Era Jarabina. ¿Y cómo le vamos a decir a este jugador nosotros? Toda la vida le vamos a decir Rabina. Claro, yo le puedo decir Rustic, pero bueno, para Rustic, que es la mejor pronunciación, entiendo. Bueno, para él es la primera Copa del Mundo pese a sus 26 años y al talento que ha ofrecido. Mira. Un futbolista que supo destacarse en Alemania, por ejemplo, pero que no era titular indiscutido. Y es el jugador que puede sorprender, es el jugador que mejor se mueve por el frente de ataque, es el jugador que puede dar sorpresa, es el jugador creativo, es el jugador que puede romper con un buen pase entre líneas, es el jugador que se caracteriza por la buena eficacia que tiene en pases ofensivos. Es el mejor jugador de Australia. Es la gran apuesta de un tiempo importante para él porque al tener 26 años atraviesa quizás una edad muy buena y está en el mejor momento de su carrera. Elas Verona ha confiado en él para la próxima temporada. Hablamos de un club que, bueno, no es de primer orden en el fútbol de Italia, pero que tuvo destacándose a Simeone, por ejemplo, que lo llevó a un club más importante. Si Australia tiene que confiar en un jugador para tener un desempeño digno en la Copa del Mundo, es en él. Digamos, después, la experiencia de Muy y los siguientes que pueden generar alguna sorpresa y demás. Pero cuesta destacarlos, ¿viste? Estoy tratando de darte lo más firme. ¿De dónde se agarra? Después va a haber australianos en Qatar. Va a haber hinchas australianos que van con ilusión de que pase algo bueno. Obvio. Es verdad que lo que vemos de Australia, lo que vimos frente a Perú, no le da ni para jugar con Francia, sí, todo bueno, llegó una ni para jugar con Dinamarca. Sí, pero creo que ese escalón le queda muy alto. Le queda totalmente. Y ni siquiera hace Túnez, es lo que te digo. Bueno, ellos en algún momento en declaraciones a la prensa habían manifestado en la previa al partido frente a Perú que ellos valoraban mucho haber llegado, hablaban de la dificultad de haber llegado a la quinta ronda de repechaje, de enfrentarse a un rival latinoamericano, lo que implicaba enfrentar a un rival con la experiencia de Perú y el Tigre Gareca, y de qué manera afrontaban ese partido. Había como un enojo porque esta selección nadie tenía fe en que iba a llegar al Mundial. La verdad que la prensa australiana, en lo que con el fútbol tenía que ver, desacredita mucho a esta selección. Pero fíjate, Juan, que Australia dejó de competir en la eliminatoria oceánica para tener la chance de ir directo al Mundial y no tener que ir a un repechaje. ¿Me equivoco o siempre que llegó a un Mundial fue a través de un repechaje? Repechaje. Incluso viniendo de Asia. De manera permanente.
de manera permanente. Sí le puede enriquecer que tiene otra competencia. Enfrenta a algunas selecciones que son más fuertes que las selecciones de Oceanía. Claro. Las selecciones asiáticas son mejores. Esa es la verdad. Y bueno, hoy tiene otra prueba, pero necesita otra enorme cantidad de partidos. Bueno, a él lo que le destacan mucho, más allá de su talento, es que lo llamó la selección de Bosnia para tenerlo y él no quiso saber nada. Podría haber jugado en Bosnia, podría haber jugado en Rumania, decidió jugar en Australia, que es el lugar en donde nació, y ya lo empezó a hacer desde las juveniles. Después, bueno, empezó a haber mucho ruido porque se destacaba en el Eintracht Frankfurt, nada más y nada menos, y en la Bundesliga, pero no lo convocaban a la selección. Y la prensa empezó a hacer mucho ruido y no quedó otra que convocarlo. Debuta en el año 17 en un amistoso contra Brasil, vaya prueba para él. Mira. En el 2017 termina debutando en la selección nacional, va a jugar su primera Copa del Mundo. Así que, para aquellos que no lo conocen, quizás el mejor jugador australiano para lo que viene. Vamos a los últimos dos, lo vamos a hacer rápido porque son jugadores a los que le viene faltando quizás un poco más. Le pusimos el secreto por derecha porque si este equipo quiere sorprender en algún momento, lo hace con Atkinson, que es su lateral derecho. Tuvo un muy buen partido. A mí me quedó registrado porque tuve la posibilidad de transmitir en los Juegos Olímpicos por Teis Sports el año pasado la presentación de Argentina contra Australia, que le ganó a la Argentina 2-0 a la selección sub-23. El partido de debut. Y este chico fue una de las figuras. De hecho, generó la expulsión de Francisco Ortega, lateral izquierdo de Vélez Arfiel, él atacando por el costado derecho. Sí, jugaron muy a la contra y bueno, lo hicieron bien. Es un equipo que juega así. Si te agarra mal parado, en superioridad numérica, Argentina le ganó muy bien. En ese momento, una selección argentina no mostrando su versión de titularidad, ¿no? Recordemos de qué manera pudo armar Batista aquel sub-23, que ni siquiera contaba con los mejores jugadores sub-23. Pudo armar una formación interesante, pero que no era la prioritaria. Australia, con él, como estoy recordando la formación, el más importante de los de la sub-23 era él, que puede llegar a jugar el Mundial. Él lo va a jugar de hecho y es titular. Le ganó muy bien, le ganó a la Argentina muy bien y él fue la figura de aquel partido. Después veremos en una selección mayor, en una Copa del Mundo, contra otra selección, a ver hasta dónde llega, digamos. Recordemos que tiene que jugar con Francia, por ejemplo, ¿no? Bueno, él es Atkinson, que por derecha puede sorprender. Y el último, lo elegimos como, bueno, un hombre peligroso de ataque, es Lecky. El peligro en ataque, habida cuenta de que en el último tiempo viene convirtiendo. En el último tiempo viene convirtiendo. Bueno, tuvo varios pasos. Mira, yo te voy a contar. Cuando se desempeñó en los últimos clubes en los que jugó, no viene convirtiendo goles. No viene convirtiendo goles Matthew Lecky. Todo lo que viene haciendo en los últimos meses son goles en selección y muy poco gol en club. Y ya te voy a dar, porque tenemos la formación y te voy a dar todos los jugadores de todos los equipos. No, pero tengo todo acá. Es más, mirá, porque voy a hacer algo que no se hace en televisión. Googleo, la hoja la tenía acá. No, señor. No, señor, porque yo tengo todo preparado. Hoy está en el Vermouth, en el Melbourne. Hoy es fútbol australiano. Pero tiene un pasado. Yo estaba buscando todo lo que tiene que ver con los últimos clubes en los que militó. Que lo tenía aquí apuntado. Donde no tenía la posibilidad de poder convertir. ¿Del otro lado no? No. Todos acá están. Todos acá. Pero bueno, te quería marcar que justamente en los clubes en los que viene jugando no convierte goles. Y hoy tuvo que volver al fútbol australiano. Así que si querés, mira, te damos la formación base. En el Copenhague está Ryan, que supo atajar en la Real Sociedad. Atkinson, que juega en el Heart de Escocia. Wright, que juega en el Sunderland. También en el Midlothian de Escocia juega Rowlis. Behic, que juega en el Dundee. Mirá la cantidad de clubes escoceses que tenés hoy en lo que son los defensores y el resto del equipo. En el Hibernian juega Boyle. Rastic, que juega en el Verona. Muy, que se viene desempeñando en el último tiempo, también en el Celtic de Escocia. Irving, que ha jugado en el St. Pauli del fútbol alemán. Claro. Lecky, que viene jugando en el Melbourne, y después tenés a Duki, que ha jugado en el Fashiano Okayama, que juega en la segunda división del fútbol japonés. Estamos hablando de equipos de segundo, tercer y cuarto orden en algún caso, y son los titulares de Australia para el próximo Mundial. Excelente, Juan Pablo. Más allá de las dudas en el momento de uno de sus delanteros, ¿no? Pero sí está jugando en el fútbol australiano. Me faltan los antecedentes. Pregúntamelo. ¿Cómo? Pregúnteme si va a pasar. ¿Va a pasar a los octavos de final? Australia no va a pasar a octavos de final. Le tocó con Dinamarca y Francia, lamentablemente. No tiene chance. Defenderse. No hay que para ser mí adivino queda para saberlo. para mí queda cuarto en el grupo.
Cuarto en el grupo. Para mí queda cuarto en el grupo. Bien te la jugaste, Gastón. Ni siquiera es que no se clasifique. ¿Gana algún partido de los tres? No. No. ¿Empata algún partido de los tres? Puede ser. Puede si se mete todo atrás y el arquero figura. Pero... Contra Tunisia, ¿no? Es el cuarto rival. Sí. Puede empatar ese. Me gusta el Tunisia. Es Túnez, ¿no? Es Túnez. Yo lo digo como aparece en el álbum. Ah, vos decís las cosas como aparecen Como aparece en el álbum. Perfecto. Dice Tunisia, para mí es Tunisia. Muy bien. ¿Está mal? No, es novedoso. Los que van al Mundial también, decís lo que aparece No, en el álbum. al tanto no ahí llegamos. ahí Por favor, sacame de acá, Mariano Antico.